¿Qué ambiente están viviendo ustedes como empresarios que son los que generan desde la mini, pequeña y mediana empresa, pues los empleos que le están dando subsistencia a los habitantes del estado? Mira, Alberto, definitivamente en Guanajuato tenemos una situación de inseguridad y como bien lo dices, ocupamos los primeros lugares de homicidios dolosos a nivel nacional. Sin embargo, y lamentablemente no es una situación propia del estado de Guanajuato. Hay que señalar que también lo que nos ha faltado como país y que está afectando en este caso que estamos hablando de Guanajuato es una falta de una estrategia federal contundente. Sabemos que las escaleras se deben de barrer de arriba hacia abajo y muchos de estos crímenes, muchos de estos actos delictivos están relacionados con el crimen organizado que son del fuero federal. Sin embargo, en Guanajuato tenemos que hacer la chamba. Nosotros como sociedad organizada, como sector empresarial, estamos participando a través de mesas ciudadanas de seguridad y justicia, específicamente en la ciudad de León, donde se ha invitado y se ha comprometido la gobernadora a participar para poder llevar una coordinación y poder participar, porque estamos, si bien el gobierno, las autoridades son los responsables de brindar la seguridad, y así lo marca la Constitución, pues también nosotros como sociedad tenemos una corresponsabilidad. Y el tema de la inseguridad, hay que recordarlo, que no es solamente un tema de policías, de pistolas, de chalecos, etcétera, de helicópteros, sino que es un tema multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que para verdaderamente tener resultados de seguridad contundentes a lo largo y ancho de la República Mexicana y por supuesto en nuestro estado de Guanajuato, se requiere una estrategia, estrategias políticas pues sí, al final, se me fue la palabra, pero bueno, que impacten de manera directa en la salud, en la prevención de adicciones, en la educación. Es lamentable la deserción escolar que tenemos a nivel nacional. Guanajuato también tampoco es la excepción, pero no podemos dejar que nuestra juventud se vaya a las calles. El tema cultural, el tema de desarrollo económico, el tema de desarrollo social. Por eso es importante estas políticas públicas que incentiven la inversión para así poder llegar a tener más y mejores empresas, y nosotros estamos conscientes como sector empresarial de la parte con empleos dignos y bien remunerados, y eso es algo que hemos venido haciendo en Guanajuato, donde hemos estado trabajando para subir esta línea del bienestar de nuestros trabajadores, de las familias guanajuatenses, pues también para buscar mejorar sus condiciones de vida y contrarrestar la inseguridad que se está viviendo, ¿no? Pero repito, muchos de estos impactos de inseguridad la gran mayoría están relacionados con el fuero federal. Héctor, vemos que también otros estados se están incendiando lamentablemente en materia de violencia. Está el estado de Sinaloa, que ya es el segundo estado también con el mayor número de homicidios dolosos. El estado de Guerrero, por ejemplo, que también tiene una violencia ancestral lamentablemente, pero que se ha incrementado en los últimos tiempos, con Acapulco entregado directamente al crimen organizado. Estados como Zacatecas, por ejemplo, inclusive la capital de la República Mexicana. Y hemos visto esfuerzos del gobierno federal por enviar tropas, sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, pero vemos a Guanajuato señalado pero no ayudado. Hubo giras de Andrés Manuel López Obrador, ha habido giras de Claudia Sheinbaum, pero no vemos este esfuerzo. ¿Crees, Héctor, que por ser un gobierno de oposición, el de Guanajuato, está viviendo algún tipo de revancha política para exhibirlos como un gobierno que tiene que dejar a la oposición y acercarse o ir tendiendo hacia pues el partido oficial? Pues mira, desde el momento que se politiza algo tan importante como la seguridad, caemos en esta situación. O sea, no puede ser, insisto, es un tema nacional que vemos cómo se ha abandonado una estrategia contundente de seguridad. Se tiene que volver a los temas de inteligencia, los temas de investigación, hay que meterle tecnología, hay muchas maneras de hacer seguridad. Y eso tiene que venir desde la federación, esa estrategia conjunta. Y Guanajuato, como tú bien lo dices, pues pareciera que así es como lo comentas, que el tema político está afectando pues el tema de los guanajuatenses. Sin embargo, eso no debe de ser pretexto y nos debemos de poner a trabajar de manera conjunta. Por eso esos esfuerzos, como la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que tenemos en la ciudad de León, en la ciudad de Irapuato y si mal no recuerdo también en la ciudad de Celaya, y es bien importante que en estas mesas asistan los tres niveles de gobierno, municipales, estatales y los federales, tanto de las fuerzas de la Sedena, de la Guardia Nacional, etcétera, y tenemos que tener esa coordinación. Y no solamente acaba ahí, si empezamos a ampliar el espectro, vemos cómo en las carreteras de Jalisco, hablando de los estados que colindan con Guanajuato, en las carreteras de Jalisco que colindan con Guanajuato, hay muchos problemas de situación de robos a vehículos y robos ahí de patrimoniales,
en esas carreteras al sur de Jalisco que están, pues que son tierra de nadie. Y Guanajuato no puede hacer nada por lo mismo de que están en otro estado, pero al final, si te fijas, es un tema de falta de coordinación, de falta de una estrategia que dé resultados contundentes, porque nosotros como sociedad, como ciudadanos mexicanos, guanajuatenses, lo que queremos es seguridad. Acabamos de pasar un proceso electoral en el que se prometió a diestra y siniestra un tema de que se iba a trabajar en recuperar la seguridad, en recuperar la paz, y eso es lo que estamos esperando. Necesitamos un México en paz, un México tranquilo, donde podamos circular por nuestras carreteras, por nuestras ciudades de manera tranquila, y que no sea un problema, y que esto más bien nos ocupemos en generar empleos, en generar riqueza, en generar desarrollo económico, desarrollo social, y no estar preocupados con el tema de la inseguridad. Acabamos de ver la encuesta del INEGI, donde pues, lo que le meten las empresas, las unidades económicas a nivel nacional es un dineral lo que se invierte para contrarrestar los efectos de la inseguridad por empresas. Es increíble que estemos invirtiendo en eso y no estar invirtiendo en lugar en crecimiento de las empresas, en equipo, en maquinaria, en nuevos empleos, etcétera. Héctor, parece que en los lugares donde hay más crisis hay más soluciones, o por lo menos está la propuesta de soluciones. El estado de Guanajuato creo que es el ámbito, el escenario perfecto para cambiar la estrategia, una estrategia que, como hemos platicado aquí, no está funcionando mucho. Está basada en la participación y en las labores del Ejército y las Fuerzas Armadas en seguridad pública, con un abandono total de las policías municipales, estatales, las gubernamentales. El ámbito local en materia de inseguridad está muy descuidado en todo el país. Es tiempo allá de ustedes que lo viven lamentablemente todos los días, todas las noches, con cobro de piso, con amenazas, con extorsiones. Es el momento de cambiar esta estrategia e irse hacia el fortalecimiento de estas policías municipales, estatales, y cómo hacerlo cuando los estados de la República cada día les recortan más los presupuestos para seguridad y todo se va hacia la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues mira, definitivamente se tiene que enfocar el presupuesto en esas acciones satelitales alrededor de la inseguridad. Te lo comentaba al principio, se tiene que invertir en el tema de salud, el tema de prevención de adicciones. Ahí es un tema bien importante que requiere toda la atención. En el tema de educación para que la gente esté preparada, para que estemos preparados y podamos aspirar a ocupar un buen puesto, y tener un buen sueldo. El tema cultural y el tema, por supuesto, de desarrollo económico, social. Necesitamos gente que tenga las capacidades para ocupar esos puestos que se generan de las inversiones extranjeras o de las mismas empresas, inversiones nacionales. Y algo importantísimo, Alberto, el Estado de Derecho. Se trata de hacer que se respete y respetar el Estado de Derecho. Nada ni nadie por encima de la ley. Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Si hacemos el bien común, enfocarnos en el bien común y en el bien particular, y me refiero al bien particular, tenemos que dejar a un lado el tema político, el tema partidista. Tenemos que enfocarnos en lo que requiere nuestro país, en lo que requieren nuestros estados. Tenemos que salir adelante. La población mexicana, hemos visto cómo nos unimos para la crisis. Bueno, pues debemos hacer lo mismo en esta situación. Tenemos que exigirle a nuestras autoridades que lo que queremos, necesitamos y exigimos es precisamente acciones contundentes que se enfoquen a la seguridad. Entonces, desde ahí tenemos que estar participando. Por eso esos esfuerzos ciudadanos como las mesas de seguridad, por eso estamos pidiendo que se invierta en tecnología, en investigación, en inteligencia, para poder anticiparse en la manera posible a todos estos hechos delictivos, y también pues que nuestros legisladores federales se enfoquen en generar esas políticas públicas que generen seguridad, que generen certidumbre. Lo que acabamos de ver con el tema de la reforma del Poder Judicial, pues nada más lo único que hace es desincentivar la credibilidad de nuestras leyes, al mismo tiempo que no generan el clima adecuado para que existan estas más y mejores empresas con estos empleos dignos y bien remunerados, que sabemos que eso genera seguridad. ¿Por qué? Porque la gente está trabajando, está creciendo, está desarrollándose, y eso es en lo que nos debemos de enfocar. Hemos hecho esfuerzos en Guanajuato, por ejemplo, el autoimpuesto del impuesto sobre la nómina, donde se creció precisamente para poder enfocarnos en temas y en proyectos de impacto social y de impacto de seguridad a través de un fideicomiso que se llama el FIDESEC, que hoy pues ya no existe tampoco, pero que no vamos a quitar el dedo del renglón, tenemos que seguir participando. Primero hay que ver por nuestros guanajuatenses, ver por nuestra gente, ver por nuestras mismas familias. Entonces tenemos que enfocarnos y trabajar más unidos que nunca y exhortar y exigirle a las autoridades pues que se pongan a hacer la chamba que les corresponde ya después de que vinieron a pedirnos nuestro voto.
Héctor, por último, ¿cuánto cuesta la inseguridad en un estado como Guanajuato, en una ciudad como León, que insisto, lo comentaba así al inicio de la entrevista, ha sido uno de los estados que más ha crecido en materia de promoción internacional, de inversión extranjera directa, industrias como la automotriz, la aeroespacial, la petroquímica, industrias de manufactura? De pronto, hace unos 10 años, 15 años, empezaron a sentarse en el estado de Guanajuato. Bueno, hoy vemos letreros hasta en chino, en japonés, cuando vamos en la carretera, debido a las empresas de ese parte del mundo que están asentadas allá en el estado de Guanajuato. Pero ¿cuánto les ha costado a ustedes como empresarios la inseguridad? Porque me imagino que tienen que pagar seguridad privada en el traslado de las mercancías, tienen que ir con ustedes patrullas privadas para poderlos tener, cuidado de las propias empresas, cuidado de los propios empresarios, de las delegaciones internacionales que llegan a tener reuniones con ustedes, lo que se pierde en materia de empleos. ¿Cuánto cuesta la inseguridad en un estado como Guanajuato, para que no solamente nos quedemos con una tabla que se presente en la mañanera diciendo, Guanajuato es el más violento y se acabó, ¿no? Le dan 3 segundos nada más a ese asunto. ¿Cuánto está costando y cuánto está perdiendo la ciudadanía, los habitantes del estado de Guanajuato? Mira, de acuerdo a los últimos resultados del INEGI, lo que mencionó fue que por cada unidad económica registrada en Guanajuato, la inversión que se hacían anuales eran de poquito más de 100,000 pesos. Y estamos hablando que, si mal no recuerdo, eran más de 30,000 unidades económicas en el estado. Entonces, pues nada más hay que hacer la multiplicación y es un dineral. Precisamente lo que te mencionaba, de que es increíble que estemos teniendo que invertir en protegernos, cuando pues esa es una chamba que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, a las autoridades, al gobierno federal, al gobierno estatal y a los municipios, o sea, al gobierno como tal. Entonces, pues es lo que le tenemos que dar la vuelta. De acuerdo a unos datos que tenemos, nosotros en Coparmex tenemos el Data Coparmex, y cada 6 meses se hace una encuesta a nivel nacional y luego se pone por estados, y de acuerdo a estos últimos datos del Data Coparmex, el 51% de los empresarios guanajuatenses han sido víctimas de algún delito igual con lo que tenemos en la media nacional. Entonces, pues es un dineral, y también hay que considerar que luego no necesariamente son que pasen en nuestro estado. Muchas empresas que trasladan sus mercancías en otras carreteras, te comentaba el caso de las carreteras al sur de Jalisco, allá en Lagos, en San Juan de los Lagos, en los altos de Jalisco, en esas partes, entonces luego se convierte en un triángulo de las Bermudas, porque precisamente también pues los camiones con las mercancías, pues ahí se pierden, los asaltan, el camión, la mercancía, etcétera. Entonces, eso es un problema que cuando se mueve por tierra, pues requerimos la atención, requerimos que la Guardia Nacional esté, como antes lo hacía la extinta Policía Federal, que necesitamos que haya esa presencia, que haya esa estrategia de estar haciendo pues, los rondines, o no sé cómo se le llame, pues para estar protegiendo las carreteras las carreteras federales. Lo que tenemos que hacer es esa estrategia que genere resultados contundentes, pero repito, tiene que venir desde la federación. Por algo es el gobierno federal, y de ahí tiene que bajar a los estados para llegar a los municipios y de regreso. Y nosotros como sociedad tenemos esta corresponsabilidad de estar viendo cómo sumamos para que haya pues cada vez menos inseguridad. Sí, pues simplemente que haga su trabajo es el gobierno federal, porque así está obligado constitucionalmente. Héctor Rodríguez Velázquez, presidente de Coparmex en la zona metropolitana de León, allá en Guanajuato, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con la audiencia de Informativo NTR, y pues seguir insistiendo que ese asunto de la inseguridad en Guanajuato, como en todo el país, no debe de ser normalizado. No nos debemos de acostumbrar a estos números de violencia, de homicidios dolosos, de extorsiones, de delitos. No podemos seguir viviendo así, no lo podemos normalizar, aunque a veces nos cuidemos mucho y no nos toque la inseguridad por todo este cuidado, pues sí nos está afectando, primero como sociedad y posteriormente como país o como entidad de la República. Héctor, te agradezco mucho que hayas platicado con la audiencia de Informativo NTR.